Buenas noches. En vista de que el primer video que hicimos sobre Demián, que es esta obra de Hermann Hesse tan interesante, tuvo tan buena acogida, hemos decidido que suene o podría ser oportuno desarrollar un video por cada capítulo del libro. Y hoy en particular quisiera referirme a algunas frases de los primeros dos capítulos, es decir, retomar un poco lo que representó el primer capítulo y el tema de los dos mundos, ese mundo oculto y el mundo público, el mundo oculto y la oposición con el público como una forma de desarrollo de autonomía paradójica, esto es, ocultar para separarse de lo más cercano, pero al mismo tiempo ocultar para poder ratificar el propio centro. Y en medio de esta paradoja, o la paradoja de este dualismo, hacer énfasis en varias frases o sentencias relevantes de ese primer capítulo. La primera frase es cuando se abre el libro con la idea de la contrastación de esos dos mundos. Un mundo lo constituía la casa paterna. Más estrictamente se reducía a mis padres. Este mundo me resultaba muy familiar. Se llamaba padre y madre, amor y severidad, ejemplo y educación. Es el mundo de donde venimos todos. Yo recuerdo que la sensación de mayor seguridad que recuerdo, o las sensaciones, digamos que son dos, una en relación a mi padre y otra en relación a mi madre, de mayor seguridad frente al inhóspito mundo que estaba fuera de nuestra casa, lo constituía en relación a mi padre primero la sensación de estar en el carro y enfrentar una tormenta y saber que mi padre iba al volante. Recuerdo mucho que solíamos viajar mucho y en la carretera habían tormentas. Mi papá era una persona muy hábil manejando. Nos contó alguna vez que se quedó sin frenos en una carretera, pero no nos dijo nada. Maniobró el carro sin despertarnos a ninguno de los que estábamos dormidos y lo hizo tan bien que nos salvó la vida a todos. Pero en medio de la tormenta, que él fuera al volante, para mí era una sensación muy agradable, de mucha tranquilidad, a pesar de que afuera estaba uno a merced del clima y de la incertidumbre. Esa fue una de las sensaciones más agradables de mi niñez. Y otra muy interesante, muy importante, simple, sencilla, pero también sobrecogedora para mí, fue la sensación de estar saliendo del baño, siendo muy niño, y que mi mamá me recibiera con una toalla seca. La sensación de poder ser abrazado con una toalla seca por los brazos de mi madre es algo que todavía recuerdo mucho. Entonces, estas sensaciones de seguridad frente a lo incierto del mundo externo y la protección de la casa es algo que se recrea muy bien en esta frase que acabamos de leer. Hay una segunda que dice: el otro mundo, sin embargo, comenzaba en medio de nuestra propia casa y era totalmente diferente. Olía de otra manera, hablaba de otra manera, prometía y exigía otras cosas. En este segundo mundo existían criadas y aprendices, historias de aparecidos y rumores escandalosos. Todo un torrente multicolor de cosas terribles, monstruos, atrayentes y enigmáticos, como el matadero y la cárcel, borrachos y mujeres chillonas, vacas parturientas, caballos desplomados, historias de robos, asesinatos y suicidios. Era todo lo que estaba fuera de la casa, todo lo que encerraba cierta fascinación, cierto morbo, pero al mismo tiempo ciertos peligros, mucha incertidumbre. Pero era el mundo que se asociaba al oculto, aquello que no se decía, aquello que se guardaba con discreción en medio de la protección que brindaba la casa. Sigue el texto planteándonos la yuxtaposición de ambos mundos. Lo más extraño era cómo lindaban estos dos mundos y lo cerca que estaban el uno del otro, perfectamente yuxtapuestos. Si yo pertenecía al mundo claro y recto, era el hijo de mis padres, pero a donde quiera que dirigiera la vista y el oído, siempre estaba allí el otro. Y también yo vivía en ese otro mundo, aunque me resultara a menudo extraño y siniestro.
aunque allí me asaltaran regularmente los remordimientos y el miedo. De vez en cuando prefería vivir en el mundo prohibido, y muchas veces la vuelta a la claridad, aunque fuera muy necesaria y buena, me parecía una vuelta a algo menos hermoso, más aburrido y vacío. Quizás por eso es que lo sórdido, lo oscuro, lo oculto, encierra mayor fascinación que aquello que es certero, claro, lo apolineo versus lo dionisiaco. Seguidamente una frase adicional dice: al mismo tiempo surgió en mí un extraño y nuevo sentimiento lleno de espinas. Me sentía superior a mi padre. Sentí durante un momento cierto desprecio por su ignorancia, la oposición entre el saber y el no saber, que habíamos dicho en el video anterior. Entre él, que siendo niño sabía cosas que su papá no sabía, lo cual vulneraba la idea inconmovible del padre omnisciente. De toda esta vivencia, en lo que ya va relatado hasta aquí, constituyó este momento el más importante y perdurable. Fue el primer resquebrajamiento, una frase que habíamos tomado del video anterior, de la divinidad de mi padre. El primer golpe a los pilares sobre los que había descansado mi niñez, y que todo hombre tiene que destruir para ser el mismo. Todos nosotros en algún momento seguramente hemos llegado a contrastar, si no de forma no muy consciente, la omnipotencia de nuestros padres cuando éramos niños, cuando necesitábamos la asistencia de su protección, y esa iniciativa de desmentir tal omnipotencia para poder crecer. Descubrí el gusto de la muerte, y la muerte sabe amarga porque es nacimiento, porque es miedo a la incertidumbre ante una aterradora renovación. Quizás esta es la frase como más diciente del capítulo 1, que se titula nuevamente Dos Mundos. Mi estado durante aquel tiempo era una especie de desquiciamiento. En medio de la paz ordenada de nuestra casa, yo vivía atemorizado y torturado como un fantasma. No participaba en la vida de los demás y raras veces me olvidaba de mí mismo. Esto es muy importantísimo, porque en ese punto donde ocurre la emergencia del mundo oculto, de la angustia de saber y de la angustia de no saber qué hacer, el protagonista de la historia empieza a tener una importante conciencia de sí mismo, perturbadora pero importante, que no le hace olvidarse por un momento de todo lo que ocupaba su cabeza. Con mi padre, cierra él, que muchas veces me interrogaba irritado por no saber, me mostraba frío y hermético. Fíjense ustedes los interesantes aportes que este primer capítulo, Dos Mundos, del libro de Mian de Germán Hesse, puede brindarnos con respecto a la noción de la omnipotencia infantil que el Padre siempre representó para nosotros y el cuestionamiento de esa omnipotencia. Volvemos con el capítulo 2, que se titulará Caín. Muchas gracias.